Muy buenos días con todos. En esta tarde, pues bueno, nos encontramos junto con René Abarca. Él es magíster en gestión de riesgos de desastres, actualmente docente y director de la carrera en atención prehospitalaria y emergencias de la Universidad UTE, con una experiencia de docente universitario de más de 8 años. René, te queremos dar una cordial bienvenida en este espacio y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Francisco, y a las órdenes. Bueno, en esta tarde pues queremos conversar un poco acerca de lo que son las buenas prácticas sobre los hábitos de estudio y administración del tiempo correcto para los estudiantes, ¿sí? Voy a hacerte unas pequeñas preguntas en las cuales, pues bueno, basándonos en tu experiencia, nos gustaría que nos comentes un poquito, ¿no? Entonces, quisiera saber cuáles consideras que tú son las mejores prácticas para desarrollar los hábitos de estudios efectivos. Ok, bueno, antes de dar las buenas prácticas, es importante para el docente identificar el estilo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Hay tres estilos de aprendizaje identificados, ¿no? Tenemos estudiantes que son kinestésicos, estudiantes que son visuales y estudiantes que son auditivos. Entonces, los estudiantes también pueden identificar cuál es su forma de aprender mejor las cosas. Entonces, partiendo de esa premisa, si ustedes logran identificar qué les rinde mejor, si la parte teórica, si la parte práctica, el tacto o la parte auditiva, si leer, entonces en función de eso, uno puede ir desarrollando diferentes técnicas para poder mejorar los hábitos de estudio. Una vez indicado esto, pues yo creo que existen mil y un formas de mejorar los hábitos de estudio. Uno de ellos es los resúmenes estructurados, ¿sí? Dependiendo la asignatura. Vamos a asumir que hablamos de una asignatura 100% teórica, Francisco. Si es una asignatura teórica 100%, generalmente puede ser muy cansada, muy pesada leerla. Entonces, lo que yo recomiendo a mis estudiantes es usar resúmenes, ¿sí? Resúmenes de los textos, de los capítulos, de las partes del texto que ellos tienen que leer, ¿sí? ¿Y cómo hacer estos resúmenes? Transcribir las partes más importantes, generalmente subrayando los textos, las frases, las palabras más importantes. Sí, es una técnica que creo que todos en algún momento de la vida la hemos utilizado, ¿sí? La segunda técnica que puede ayudar es la elaboración de mapas conceptuales o cuadros sinópticos. Si bien es cierto, esto es una estrategia ya que tiene muchos años, funciona, ¿sí? Porque ayuda a recopilar todo lo que hemos captado durante el proceso. Es decir, vamos a suponer que vamos a hablar sobre el Renacimiento, ¿sí? Entonces ponemos la palabra renacimiento en el centro de la hoja y en la parte de ahí hacia abajo ponemos las características del renacimiento. Hacia la derecha podemos poner qué pasó después del renacimiento. Hacia la izquierda podemos poner qué hubo antes del renacimiento. Y debajo de las características, ejemplos prácticos del renacimiento. Esto se me viene a la mente así de forma rápida, no soy docente de literatura, soy de ciencias de la salud, pero la segunda técnica recomendada es la elaboración de mapas conceptuales, cuadros sinópticos. La tercera, creo que ayuda mucho, hoy por hoy se habla de algo denominado tecnologías emergentes. ¿Qué significa? Nuestros jóvenes actualmente no les gusta el papel, no leen. Entonces, para ellos es mucho más sencillo buscar el texto, ¿sí? Y pedirle a ChatGPT un resumen, a sabiendas de que podríamos tener un riesgo, sí, un error. Pero las tecnologías emergentes ayudan a buscar nodos de información. ¿Qué son los nodos de información? Por ejemplo, si hablamos del Renacimiento, podríamos buscar, por ejemplo, un documental, un video corto de 5, 10, 15 minutos que ayude
a explicar lo que no logré entender en la clase o no logré entender con la lectura del texto. Sí, porque en la clase estuve distraído, porque el texto se me hace muy pesado leerlo, pero lo estoy viendo a través de un documental. Sí, es decir, buscar fuentes de información adicionales. Esto se denomina nodos de información o nodos de aprendizaje como tal. Para esto es muy importante la forma como el docente aborda al estudiante. Ahora, perdón que te interrumpa, pero normalmente tú como docente puedes encontrar algunos errores frecuentes. Entonces, ¿cuáles consideras que son, por ejemplo, la falta de planificación, distracciones, o normalmente uno como estudiante también tiene el exceso de confianza por dejarse llevar por estas herramientas tecnológicas? ¿Cuáles son las que tú has podido identificar, estos errores recurrentes? Los errores recurrentes de nuestros estudiantes son plagio. Primero, plagio o una mala estructura de palabra fraseo. Que cuando hablo de plagio es coger, meter en el Google un tema y copiar lo primero que venga sin confirmar la fuente. Copiarlo lo que alguien más ya hizo, plagio. Segundo, eh, fuentes bibliográficas inapropiadas o inexistentes. ¿Sí? Tercero, falta de coherencia en el desarrollo de trabajos, justamente porque no hay una estructura o no hay una indicación precisa de lo que se necesita. Eh, Cuarto, ¿sí? Creemos que mientras más abundante es el trabajo, más hojas hay, es mejor. Y no es así. Entonces, mucho depende de cómo el docente dé la instrucción. Por ejemplo, un resumen que tenga introducción, desarrollo, conclusiones y recomendaciones, más la bibliografía. 5 pasos, no más de 2 hojas. Así, todos los estudiantes van a tener los 5 pasos, no más de 2 hojas, sobre un tema específico. Pero si le dejo abierto, ¿sí? Porque no di una buena instrucción, el estudiante puede hacer 6, 7, 10 hojas, copiar más, etcétera. Creo que son de los errores más frecuentes. Ah, y el error actual, el error de moda es confiarle todo a ChatGPT. ChatGPT se equivoca. ChatGPT comete errores y los errores más principales justamente es eso, el sesgo que puede dar en la información. La clave en el uso de la inteligencia artificial no está en decirle a ChatGPT, dame haciendo. La eficiencia está en yo hacer el trabajo, ¿sí? Y decirle a ChatGPT, mira, encuentra los errores en el mismo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si yo le pido en este momento un tema a ChatGPT y le diga que me ayude con fuentes bibliográficas, ¿sí? Esas fuentes muy probablemente tengan error. Entonces, he enumerado 4 errores frecuentes que hemos encontrado en nuestros estudiantes. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles consideras que son los cambios que uno como estudiante debe tomar? Participación, algún tipo de mejora o cambio y qué tipo de herramientas o tecnologías pueden ayudar para poder mejorar estos hábitos de estudio. Ok. Am, Tú lo has dicho, los cambios que se requieren es que mejoren los hábitos de estudio. Todo parte en cómo aprendemos, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante, ¿sí? Nosotros generalmente hablamos de pedagogía, ¿cierto? Que son las técnicas de cómo enseñar un tema específico, pero la pedagogía está hecha para niños y adolescentes con su mente en desarrollo. Cuando hablamos de la enseñanza y el aprendizaje a adultos, hablamos de la andragogía. Eso es importante. Es diferente enseñar a niños y adolescentes que enseñar a adultos. A los niños nosotros les podemos enseñar un método de estudio. El adulto ya es adulto. Entre su trabajo, entre su casa, entre sus funciones, le cuesta mucho concentrarse o desarrollar métodos de estudio.
pero no es imposible. Entonces, primero, planificación, ¿sí? Evitar procrastinar. ¿Qué significa planificar? Si yo tengo una tarea que ha asignado con 15 días de anticipación, lo recomendable es que el estudiante vaya dedicando al menos una hora diaria para desarrollar esa actividad. Planificación, una hora diaria, ¿sí? Y no dejar para el último, porque es lo común, lo frecuente. Es un deporte extremo entregar faltando 1 o 2 minutos la tarea, cuando bien podríamos hacerlo faltando 1 o 2 días. Y nos sobraría el tiempo para revisar la calidad de la misma. Planificación. Segundo, mejorar las fuentes de búsqueda de información. Dejemos de buscar en portales como Rincón del Vago, como Wikipedia, aunque Wikipedia tiene una buena fuente de información, ¿sí? No es confiable. No es 100% confiable, es correcto. Tercero, aprendamos el mejor uso de las herramientas, la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué tal si en vez de utilizar ChatGPT, utilizamos Open Evidence para cuando se trate de temas de evidencia científica o consensus? Estas dos inteligencias artificiales basadas en ciertos motores de búsqueda, al momento de tú ingresar el tema, te da la información y te da un resumen estructurado, pero te dice de dónde lo sacó. Entonces tú puedes ir a la fuente y verificar el uso. Cuarto, lo justo es lo justo. Si te piden un resumen con 5 partes, 2 hojas, haz un resumen con 5 partes, 2 hojas. El docente pidió lo que pidió, no necesita más. Y aunque valoramos mucho cuando viene un poco más de lo solicitado, se pidió lo justo. Entonces, no es necesario llenarnos de mayor información. Entonces, esos elementos creo que pueden haber muchos más, pero creo que pueden ser necesarios, podrían ser útiles. Uno más. Hoy por hoy, sí, hay otras fuentes. Mencionaba los nodos de información. Por ejemplo, un podcast, sí, un video documental que pueda abordar, buscar entrevistas. Seamos realistas, hace 30 años uno iba a la hemeroteca a buscar o a la biblioteca a buscar información. Hoy la información viene a nosotros y como hay mucha información debemos escoger cuidadosamente qué usar y qué no. Ok. Qué interesante, René, topar siempre estos temas. Y suena todo esto como unas recomendaciones, pero sí quisiera finalizar con un mensaje que nos puedas dejar a nosotros como estudiantes. ¿Cuáles son, o tú como un docente, qué recomendaciones nos puedes dar para poder optimizar en tiempos, de pronto con pausas activas o con organización de personas que combinan el estudio con el trabajo, personas que son amas de casa, tienen que estar pendientes del hogar? ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú brindas para que el estudiante tenga esa mejor habilidad y el tema del aprendizaje sea más desarrollado? Ok, si nosotros tenemos una tarea y no entendemos cómo hacerla, es un problema, ¿verdad? Entonces, la primera recomendación es hacer que la tarea se vea como un problema y tratar de resolverlo. Sí, esa es una recomendación. Y esto se llama aprendizaje basado en problemas. Sí, es una técnica que funciona mucho, tiene más de 60 años en vigencia, que se inició con la medicina y se ha abierto a otros campos del conocimiento administrativo, sociales, leyes. Entonces, si nosotros vemos una tarea súper compleja, súper difícil, veámoslo como un reto, un problema a resolver de forma estructurada. ¿Y cómo se resuelve de forma estructurada? Paso a paso, buscando la información, descartando la información, sumando la información, como tal.
Ahora, para responder puntualmente lo que tú mencionas, sí, evidentemente el tema es la planificación. Eh, si tengo una tarea que tengo 3 semanas, repito, de tiempo, debo destinar 1 hora diaria. Puedo destinar. Si no puedo destinarle 1 hora diaria, al menos 30 minutos. 30 minutos. ¿Por qué? Porque así no pierdo el hilo de la tarea que estoy realizando. Ahora bien, si tú te sientas a realizar una tarea y dentro de los primeros 10 minutos no has logrado escribir nada, levántate. Estás procrastinando. Tienes que buscar otra actividad, ¿sí? Para volver. El cerebro no para, no se detiene. Y cuando tú tienes una idea, dentro de los 3 primeros segundos después de que esa idea viene a tu mente, tienes que ejecutarla. Caso contrario, no va a funcionar. Hay que separar lo importante de lo urgente, ¿sí? Si uno que ya está en el ámbito laboral, que trabaja en el día, trabaja en la tarde, estudia en la noche, fin de semana, comparte en familia y no tiene tiempo, pues hay que priorizar, hay que repartir el tiempo. Sí, generalmente a los estudiantes de tercer nivel y de cuarto nivel, sí, procrastinan mucho porque hay otras actividades también. ¿Qué significa? La mente sin querer, al momento de tratar de captar o comenzar a hacer algo, se distrae. Entonces, hay que captar la atención y eso no lo va a lograr si no lo planifica. Me explico de otra manera. Vamos a suponer que tenemos que entregar un trabajo el día lunes, ¿sí? Y nos quedan 2 días para hacerlo. El día sábado no se hizo nada, el día domingo, a partir de las 2 de la tarde, comienza a correr el reloj y nos sentamos 12 horas continuas a trabajar. Podría rendir el trabajo, pero estamos agotados físicamente, con dolor, con cansancio, con malestar. Entonces, es mejor planificar y repartir el trabajo. Perfecto. Bueno, René, nuevamente queremos agradecerte por este pequeño espacio. Siempre es muy importante y muy interesante tener este tipo de conversaciones con profesionales formados y más que todo dentro del ámbito académico. Estoy muy seguro que todas estas recomendaciones y tus respuestas nos ayudará a nosotros como estudiantes a poder comprender y mejorar también lo que son los hábitos de estudio. Nuevamente, gracias, René, y que tengas una excelente tarde. Gracias a ti, Francisco. Un gusto.